Bienvenidos sean todos aquí a este podcast Hablemos RD, un podcast dedicado a todos ustedes, y hoy me hago acompañar de dos figuras extraordinarias que están aquí conmigo para tratar diferentes temas. Ellos son nuestro queridísimo Demóstenes Martínez, que está aquí con nosotros. Hola, Marlene. Hola, hola. Y a mi derecha, a mi izquierda, tengo aquí a Jaime Perello. Señores, gracias, Marlene. Gracias. Dos excelentes figuras para tratar los diferentes temas que han ocurrido en estos últimos días en la República Dominicana. Bueno, Marlene, y es bueno destacar que esta es nuestra primera entrega. Así de es. Hablemos, el podcast RD. Es la primera entrega que nosotros nos hemos atrevido a tener esta interacción con todos los dominicanos, los que viven aquí y los que viven fuera de la República Dominicana, para tener una comunicación fluida en relación a los temas que le interesa a la gente. Y este podcast trata de llenar esas expectativas de que nosotros trabajemos los temas interesantes para la nación. Y por lo tanto estamos obligados a que la gente que nos va a seguir, que entendemos que serán miles y miles de personas, puedan tener en nosotros una alternativa comunicacional. Así que esta primera entrega está llamada a resumir también unos temas importantísimos que hemos tenido este fin de semana, especialmente comenzando el viernes, que fue viernes 16 de agosto. De cada 4 años se juramenta un presidente. Le tocó nueva vez al presidente Luis Abinader tomar posesión por segunda ocasión consecutiva, tal y como lo señala la Constitución de la República, y entonces tuvo su discurso a la nación donde presentó lo que ha realizado, alguna perspectiva de cara al futuro y, por supuesto, algunas promesas también que ha señalado el presidente Luis Abinader. Hoy este es un tema muy importante que nosotros en este primer programa lo abordemos. Eso pasó el viernes pasado. Sin embargo, la reacción del fin de semana de diferentes actores a los diferentes temas que trató el presidente Luis Abinader no se han hecho esperar, desde los partidos de oposición hasta entidades gremiales que también se han pronunciado al respecto. Sí, el fin de semana estuvo tranquilo, pero ya hoy el lunes se ha iniciado el movimiento y bueno, no podemos dejar de hablar también de la rueda de prensa que ha dado Leonel Fernández en relación a ese discurso del presidente. Bueno, de mi parte quiero agradecer a mis dos amigos por permitirme estar aquí con ustedes. La verdad es que me siento muy orgulloso de poder tocar los temas principales que tiene la República Dominicana, especialmente, como establecía Demóstenes, sobre los puntos de la reforma constitucional que tocó el presidente Abinader, y paso para ver cuáles serían los temas que se tocan a partir de la reforma que deposita el presidente Abinader en el Congreso Nacional. Sí, ese ha sido otro tema porque en el día de ayer el presidente Luis Abinader cumplió con su compromiso de depositar al Congreso Nacional esta reforma a la Constitución de la República. Claro, se somete por un procedimiento constitucional que es a través de una ley que declara la necesidad de la reforma constitucional. Esta ley tiene 4 aspectos fundamentales que toca el presidente Luis Abinader, que lo tocó también en su discurso de asunción del poder nueva vez el 16 de agosto pasado. Y en estos puntos está lo que el presidente Abinader ha llamado constitucionalizar la independencia del Ministerio Público, un tema sobre el cual también se ha pronunciado el presidente Leonel Fernández, un artículo que escribió en el día de ayer y también en la rueda de prensa que realizó el lunes pasado. Entonces,
También hay otros aspectos que toca esta propuesta del Ministerio del Poder Ejecutivo a la Constitución de la República de modificación que tiene que ver con la reducción del número de legisladores, especialmente de diputados, bajando la matrícula considerablemente de diputados. Otro de los aspectos que toca la reforma constitucional tiene que ver con blindar lo que el presidente ha llamado con el blindaje para la no modificación posterior de la Constitución de la República para que presidentes puedan reelegirse una vez más allá de lo que establece la Constitución vigente. El blindaje de la democracia. El blindaje de la democracia. Bueno, son estos aspectos fundamentales que trata lo de la Constitución de la República. Bueno, y el cuarto aspecto es el que tiene que ver con la unificación de las elecciones, las municipales, con las congresionales y presidenciales. Entonces, estos son los 4 ejes fundamentales de la reforma a la Constitución de la República que somete el Poder Ejecutivo. Hay muchos cuestionamientos de la necesidad de esta reforma. Por ejemplo, el presidente Leonel Fernández ha dicho que no es una necesidad, sino una vanidad del presidente Luis Abinader a intentar someter esta reforma a la Constitución de la República. Y aunque él ha prometido tratar otros temas vinculados con esta reforma, abordó adelante, y por eso el artículo que escribió recientemente y la rueda de prensa, abordó lo relativo a el Ministerio Público. Él dice, bueno, el Ministerio Público ya es independiente. Y de hecho, el presidente de la República, el artículo 170 de la Constitución de la República no lo toca, que es el artículo que tiene que ver con la independencia del Ministerio Público. Entonces, el presidente Leonel Fernández cuestiona que el presidente Abinader entiende que la independencia del Ministerio Público depende de quién nombra al procurador general de la República y además del tema de la inamovilidad del procurador. O sea, esos dos factores para el gobierno dominicano definen la independencia del Ministerio Público. Un artículo que escribió Andy Darwaje esta semana presenta a 176 países que tienen procuradores general de la República y solamente 3 de esos países no lo nombra el Poder Ejecutivo. Lo nombra siempre o el rey, en el caso donde hay monarquía, o lo nombra el primer ministro. El primer ministro o lo nombra el presidente de ese país. En otros casos lo puede nombrar el Congreso, pero a propuesta del Poder Ejecutivo, etc. Entonces, es una dicotomía la que se está presentando con este tema de lo del procurador. El presidente Leonel Fernández ha dado duro, yo pienso, al Poder Ejecutivo porque ha dicho el presidente está mal orientado, mal informado o no tiene el conocimiento suficiente para abordar el tema de la independencia del Ministerio Público, porque la Constitución ya lo establece y la Ley 133-11, Ley Orgánica del Ministerio Público, también lo contempla en su artículo 2 y en su artículo 17. Ahora, Leonel dice, el presidente está equivocado porque confunde la figura del Procurador General de la República con la estructura del Ministerio Público. Para el presidente Luis Abinader, que el procurador sea independiente, se ha independizado el Ministerio Público. Y Leonel le aclara que no es así, porque el Ministerio Público es la integración de los fiscalizadores. Bueno, primero, usted se gradúa de abogado, quiere hacer carrera en el Ministerio Público, entonces te inscribe en la Escuela Nacional del Ministerio Público. Después que te gradúa de ahí, entonces tiene que participar en un concurso de oposición para tú ser electo fiscalizador. Fiscalizador son los que están, para que la población sepa, los fiscales que están en los juzgados de paz. Luego, de ahí tú eres promovido a ser fiscal. Fiscal son los que están en los palacios de justicia de las provincias del país, para que la gente lo entienda. Sí, sí. Y de ahí tú eres promovido por méritos a procurador de cortes, que son cuando hay una apelación. Entonces, esos procuradores de cortes son lo que sigue en el rango. Y finalmente están los procuradores generales de la República, los procuradores adjuntos. Entonces, esa es la cadena. Entonces, ya todos ellos son independientes. Entonces, que los nombra el Consejo Superior del Ministerio Público. Que lo nombra el Consejo Superior del Ministerio Público. Que dicho sea de paso, Jaime, el Consejo del Ministerio Público está integrado por 5 personas.
2 son de la Procuraduría General de la República, el Procurador General de la República y un procurador adjunto, vamos a suponer que lo haya nombrado el presidente de la República. O sea Pero que- los otros tres es un fiscalizador, un fiscal general y un fiscal, un procurador de corte de apelación. O sea, no nombrado por el presidente, es decir, Por el que Consejo. por el Exacto. Consejo. Entonces el Consejo tiene mayoría, digamos, que no le de debe ningún favor. incidencia, de incidencia dentro del proceso Por eso es que lo judicial. sacan entonces de la modificación que querían hacerle a la Constitución. No, lo que han sacado de la Constitución es, que me llama a mí particularmente la atención, lo que han sacado de la Constitución es que en la primera propuesta que se presentó, el Consejo Nacional de la Magistratura lo estaban sacando de la Constitución para mandarlo a una ley. Entonces ahora el Poder Ejecutivo dice, no, después de que los fiscales hicieron hasta protestas, Sí, claro. entonces dijeron, no, dejémoslo ahí. Entonces, lo que era para 4 años de inamovilidad del Procurador General de la República, ahora, en el sometimiento que hizo este lunes el Poder Ejecutivo, entonces ahora es solo 2 años. Es decir, que vemos cómo en tan poco tiempo el Poder Ejecutivo ha estado variando su misma propuesta. Si se hubiese tardado 15 días más para someterlo, probablemente fuera completamente diferente a lo que ha sometido el lunes pasado el Poder Ejecutivo. Entonces, llama poderosamente la atención este tema. Y ciertamente creo que hay una confusión en lo que tiene que ver con el Procurador General de la República y con la estructura del Ministerio Público. Son dos instancias completamente Entonces, diferentes. al final, ¿quién va a nombrar el procurador? ¿Lo va a nombrar el presidente o lo va a nombrar el Consejo de la Magistratura? ¿Quién es que lo va a nombrar? Porque estamos discutiendo todo. ¿Y quién es al fin quien lo va a nombrar? ¿Qué es lo que se está buscando con esta modificación? Bueno, eso es clave, Marlene, lo que tú señalas, porque para el presidente Luis Abinader, la independencia del Ministerio Público depende de quién lo nombra. Entonces, él está resolviendo ese tema de cómo nombrar al Procurador General de la República, quitándoselo al Poder Ejecutivo. Actualmente, la Constitución vigente dice que el presidente de la República nombra al Procurador General de la República y la mitad de los adjuntos, de los procuradores adjuntos. Ahora, el presidente Luis Abinader está proponiendo que lo nombre al Procurador General de la República el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y quién dirige el Consejo General de la El Magistratura mismo actualmente? presidente. Él lo preside. Pero mira, ¿qué es lo que verdad? Mira algo interesante, Marlene, Jaime y amigos que nos siguen por diferentes canales de televisión y redes sociales. Mira algo interesante. ¿Quiénes integran el Consejo Nacional de la Magistratura? Es un órgano político, básicamente político, porque lo integra el presidente de la República, que es político, Exacto. llega por un partido político, el Procurador General de la República, que es una persona que fue designada por el Poder Ejecutivo. Entonces no debería formar parte. Porque si ellos mismos lo van a determinar, no debería entonces formar parte del Consejo Nacional de la Magistratura. En una lógica no deberían formar parte, pero cuando te explico lo siguiente, verás que no tiene sentido que no forme parte. Porque también forman parte el presidente de la Cámara de Diputados y un diputado opositor, es decir, dos políticos. De la segunda mayoría. De la segunda mayoría. Entra el presidente del Senado y un senador de un partido de oposición de la segunda mayoría. Eso para darle balance a lo que es el proceso. Pero todos son políticos. Y entra también el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que se entiende que no es político. Que es apolítico. Que es apolítico. Y entra un juez también de la Suprema Corte de Justicia. Entran dos. Que lo nombra el Consejo Nacional de la Magistratura. Que lo nombra el Consejo. Entonces, el Consejo Nacional de la Magistratura nombra al presidente de la Suprema y los demás miembros. Es decir, que ellos también están sentados ahí. Entonces, ¿por qué el procurador no puede estar? Lo que tiene que inhibirse del voto. Exacto. Pero en la propuesta, el presidente Luis Abinader saca al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, pero volvemos con el tema de quién lo nombra, que fue la inquietud que Marlene planteaba. Claro. Actualmente yo estoy segura de que la mayoría de las personas está preguntando lo mismo, porque al final el objeto de toda la discusión siempre ha sido porque quien los nombra, el compromiso que tiene la persona que es nombrada. Con el que lo nombró. Con el que lo nombró y justamente de la forma en que se le rompe el brazo a la justicia. Sí, pero mira, el Consejo Nacional de la Magistratura tiene la responsabilidad actualmente de elegir a
todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia, a todos los jueces del Tribunal Superior Electoral y a todos los jueces cosa que del debería de Tribunal evaluarse Constitucional. también los jueces existentes, porque existen Sí, muchas lo de la Suprema se evalúa cada 6 muchas años. situaciones que ocurren dentro de los juzgados que justamente dan al traste de una justicia bien empleada. Eso es correcto. Lo de la Suprema Corte de Justicia se evalúan cada 6 años. Pero ahora, ¿cómo se eligen esos jueces? Se hace un concurso, todo el mundo se inscribe, todo el que quiera ser juez de la Suprema o del Tribunal Constitucional, que reúna las condiciones del tiempo, la edad, la carrera, que tienen que ser abogados, etcétera. Todos se inscriben. Se inscribieron 100 para elegir 8, se inscribieron 200 para elegir a 13. Bueno, se inscribe la gente libremente a través de los canales de televisión. Desde el año 96 con Leonel Fernández, que inauguró esa parte, entonces la gente postula y abiertamente se escoge quiénes serían los integrantes de esos órganos judiciales. Pero que en ese momento, usted me corrige, no estaba la figura del procurador en el Consejo Nacional de la Magistratura. No, exactamente. Se integra en el 2010. Se integra en el 2010. Yo creo que la participación del procurador más llamativa a través de la historia fue la de Jean Alain Rodríguez junto con Miriam Germán. O sea, eso quedó para la historia. Sí, claro. Y eso desacreditó la presencia del Procurador General de la República. Cuando viene a ver, es de ahí que surge esta situación que se está presentando ahora. Es probable, pero miren un aspecto. Si actualmente el presidente de la República nombra al Procurador General de la República y en la reforma a la Constitución lo está pasando al Consejo Nacional de la Magistratura, pero adivinen quién, a propuesta del presidente. O sea, no es que todo el que quiera ser procurador se inscribe para concursar y van a elegir uno de ellos. No. En la misma Consejo Nacional de la Magistratura tiene que elegir al que el presidente proponga. O sea, la nueva reforma a la Constitución dice que es a propuesta del presidente. Porque no hay una terna, y es entonces, una terna. Y entonces al final... uno solo. Es uno solo. Estamos en lo mismo con un procedimiento distinto. Exactamente, lo está eligiendo el presidente. Nosotros lo hemos llamado de la elección directa que se hacía del Procurador General de la República por parte del presidente a una designación indirecta por parte del presidente, pero estamos en lo mismo. Entonces, creo que debió buscarse un mecanismo completamente diferente. ¿Podemos decir que entonces el presidente está mal asesorado justamente, como dice Leonel Fernández? Yo creo que en materia judicial, yo creo que sí, porque no hace sentido que esto tenga que provocar una reforma a la Constitución de la República necesariamente. El tema de la independencia del Ministerio Público, porque lo dice el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y lo dice la propia Constitución. El artículo 270 de la Constitución de la República habla de que tenemos un Ministerio Público que es independiente en sus funciones, tiene autonomía de funcionamiento el Ministerio Público. Entonces, ese artículo el presidente no lo toca. Sí, lo deja igual porque no hay necesidad de modificarlo. Un juego de palabras, yo creo que es un juego de palabras. Es un juego de palabras. No incide en nada. Es un juego de palabras. Es lo mismo, es la misma forma. Así es, Jaime. ¿Sí? Completamente de acuerdo contigo. Es un juego de palabras. Pero es el tema que tenemos fundamental en la República Dominicana. Este tema va a estar en debate constante todos estos días. Tanto el discurso del presidente Luis Abinader como la reforma a la Constitución de la República. Este es tan solo uno de los temas que tiene la reforma constitucional de los 4 aspectos del Ministerio Público. Qué bueno que la gente lo conozca y sepa de qué se trata. Entonces, yo quiero ver cómo se puede ver entonces que el presidente quería sacar el artículo 174, donde establece la constitucionalización del Consejo Superior del Ministerio Público, y si esto era una conquista o no, porque lo que hemos visto, los periplos que hacen Eduardo Jorge Prat, Flavio Darío Espinal, Edwin Espinal, Cristóbal Rodríguez, establecen que es una conquista el Consejo Superior del Ministerio Público. ¿Qué impacto hubiera tenido tú? Y más que tú fuiste 6 años presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. ¿Cómo se podría ver, cómo pudiéramos
explicar, sacar al Consejo Superior del Ministerio Público y por qué él se retracta de esto entonces. Bueno, yo no sé si se trataba de alguna agenda oculta, porque sacarlo de la Constitución de la República para mandarlo a una ley, y luego sabemos que las leyes se modifican. Que son más fáciles de modificar es mucho más fácil, es un una abrir constitución. exactamente. Entonces, mandar esto para una ley podía implicar de que le agregaran más miembros, de que variaran los miembros luego en una ley y que o agregaran nuevos miembros, y que los que son independientes de verdad, que son mayoría, el fiscalizador, el fiscal y el procurador de corte, dejen de ser mayoría. Entonces era muy peligroso lo que el presidente de la República estaba sometiendo en materia de independencia del Ministerio Público. Ahora, el presidente no es abogado. El presidente es economista. Claro. Yo pienso que la culpa la han tenido quienes tienen incidencia en materia jurídica al lado del presidente, que quizá quisieron pasarle esto por debajo de la sábana. El presidente no advirtió esta situación que se estaba presentando en relación a que, en procura de darle fortaleza al Ministerio Público, el presidente estaba debilitando al Ministerio Público. Y se echó para atrás. Y se echó para atrás. Mire, hay un tema. Eso es saludable que se echara para atrás. Sí, Es yo saludable. encuentro que el que se equivoca, corregir en el intento es importante. A mí me preocupa que se equivoquen demasiado. Bueno, Porque se mira, ha convertido en una constante dentro del programa. Sí hemos visto desde que el PRM llegó al poder, siempre han estado, y hay que decirlo, bueno, es un partido que no tiene la expertise para llevar todos los poderes del Estado, y eso lo hemos visto en todas las veces que han iniciado una emprenda nueva en que tienen que recular, como dicen, nos devolvemos y volvemos a iniciar, y nos equivocamos y volvemos a enmendar. Sí, eso es constante, y eso me preocupa más para la reforma constitucional. ¿Cómo es posible que en menos de una semana 2 puntos fundamentales de la reforma el gobierno lo haya ya modificado frente a las observaciones y la crítica? ¿Qué es lo que indica esto? Que una reforma a la Constitución de la República no es una ley. La Constitución de la República es el pacto social, es un pacto político con la ciudadanía, es la ley de leyes. Implica no solamente que el que tenga mayoría puede modificarlo, es que hay que involucrar a la población dominicana, a los diferentes actores en la modificación del régimen que va a definir y a decidir nuestras vidas, que es la Constitución de la República. Por esa razón, no puede encontrar legitimidad lo que se está haciendo. Indudablemente hay legalidad porque hay una mayoría de legisladores que van a apoyarlo, y eso es legal, pero no es legítimo porque no ha parido, no ha surgido de las entrañas del pueblo dominicano estas reformas a la Constitución de la República. ¿Y qué me preocupa? Otros aspectos no hemos entrado hoy en el tema del Ministerio Público. Del Ministerio Público. ¿Qué me preocupa? Una disposición transitoria que hay en la propuesta del presidente. ¿Qué dice el artículo 169 de la Constitución de la República? Dice ese artículo que define cuáles son las funciones del Ministerio Público. Y dice que el Ministerio Público es el responsable de elaborar e implementar la política criminal del Estado dominicano. O sea, es el que va a hacer las indagatorias de un crimen que haya ocurrido y luego pararse en el estrado y llevar la acusación contra el imputado. O si es a descargo, bien. Pero él es el Ministerio Público el que tiene que estar al frente de la investigación y dar la cara. Es el dueño de la investigación. Es el dueño de la investigación. Ahora, ¿qué dice el transitorio que le agrega el Poder Ejecutivo? Dice que esas funciones del Ministerio Público la va a estar ejerciendo el Ministerio Público hasta que el presidente de la República designe a otra entidad. Eso es peligrosísimo. Es uno de los temas que no ha salido porque está como en un transitorio, pero es peligrosísimo porque tú no puedes romper la esencia para lo que existe
el Ministerio Público en la República Dominicana. En la República Dominicana y en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿a quién ¿verdad? se lo van a asignar? ¿Le van a poner a un ministerio o a una institución aparte la responsabilidad de Imagínate, llevar Marlene, esa tú te área? mencionas un ministerio que se cree por ley, el Ministerio de Justicia, y que se le asigne a ese ministerio la persecución de la criminalidad. Pero ese ministerio no tiene la capacidad ni la calidad para pararse en un estrado exacto. a postular. Entonces vamos a tener funciones duplicadas dentro de, porque obviamente Sin si se, experiencia. si se creara Sí. un Ministerio de Justicia para investigar o para llevar esa parte, entonces en la Procuraduría, entonces se tendría que tener un fiscal para que lleve esa información. O sea, Sería un caos. Sí, sería sí. un caos. Tantos años Al de final trabajo. yo lo que Sí. entiendo que quizás a la Procuraduría a nivel general hay que ponerle más dinero, más fiscales Más presupuesto, sí, claro. Sí. para que puedan Yo ejecutar creo que es por ahí. adecuadamente y también un sistema de consecuencias que muchas veces uno no lo ve, pero hay muchísimos fiscales que se prestan a muchísimas cosas y el sistema de consecuencias, bueno, no se ve. No. Es muy poco los fiscales que hemos visto que han sido juzgados o que se le ha presentado una acusación por haber hecho mal su trabajo. Yo creo que Marlene tiene toda la razón. Presupuesto y un régimen de consecuencia. El régimen de consecuencia existe actualmente, pero ¿quién lo ejerce? El Consejo Superior. Lo ejercen ellos mismos. O sea, ellos mismos son Ahí sí los que sería juzgan a sus bueno compañeros. que existiera una unidad independiente que exactamente. se encargue de verificar la calidad de los trabajos Como que se realizan. asuntos internos, Así ¿verdad? mismo, pero que realmente funcione. Que realmente Y los mismos funcione. jueces. Sí, Los mismos jueces. exactamente, y para el sistema judicial, por Así supuesto, mismo. también Sí, lo sí, mismo. sí. Bueno, yo creo que hoy hemos tocado lo que es los puntos nodales del Ministerio Público en la reforma constitucional del presidente Luis Abinader. ¿Qué podemos esperar entonces? Porque ya nada lo echa para atrás. No, ya, El yo presidente creo- tiene todos los poderes, es el presidente que más Así poder es. ha tenido en la historia. Sí. Y No, que puede cambiar todo Entonces, sin no necesidad necesita la de oposición nadie. para nada. Después de Trujillo, claro, Trujillo por la vía Claro, dictatorial, autoritaria, sí. el presidente Luis Abinader se ha dicho la oposición que ha comprado unas elecciones, pero al final de cuentas, mediante un proceso democrático y abierto. Bueno, pero no hay forma, como dices tú, Jaime, de frenar ya la decisión del presidente en relación a la reforma a la Constitución. Pero sí es bueno dejar sentado para la historia las diferentes posiciones que hay, porque después, Totalmente. como te dicen en tu casa, después te lo dije, No, y dije. el que calla otorga. Y el que calla otorga. Entonces es bueno hacer estas puntualizaciones en relación a estos temas. Hay otros temas importantes que aborda esta reforma a la Constitución. Tal vez en un próximo programa o en el próximo programa veamos para verlo con mayor detenimiento, pero sí mencionar, por ejemplo, de la intervención del presidente Luis Abinader el 16 de agosto, la reacción que han tenido diferentes sectores, por ejemplo, a nivel de los economistas, que han estado señalando, algunos han estado diciendo que el presidente necesita hacer una fe de rata, que no es... Corregir esos datos corregir económicos. esos datos económicos. El presidente Leonel Fernández presentó una información económica que dista mucho de lo que presenta el presidente Luis Abinader, que dijo que la economía en los últimos 4 años había crecido un 6.5%. Y Leonel en su rueda de prensa dice, presenta los datos año por año, que fue 2.4. Y cuando le quita el rebote estadístico, según él señala, es 1.5. También apunta sobre el tema de la inflación, el tema de la criminalidad y otros aspectos importantes que se cuestionan en relación al discurso. Vimos al presidente de la ADP diciendo, bueno, presidente Luis Abinader, usted ha dicho en su discurso que han remozado 6.400 escuelas. Todas. Y entonces, él dice, en el país hay 6.415 escuelas. ¿Y las Es decir, demás que- dónde están? Entonces, las remozó todas. No, y la de Haití también, la universidad. Digo yo. Entonces han venido... O la realizó 2 veces, porque es posible. Han venido estos cuestionamientos, que es bueno que el gobierno lo aclare. Por ejemplo, el presidente de la ADP también decía, Eduardo Hidalgo, él decía que en materia del transporte escolar, que
el presidente dijo que la mitad de los estudiantes del país se están movilizando ya por el transporte escolar. Y la mitad de los estudiantes del país es 1.100.000, porque hay actualmente 2.200.000 estudiantes en el sistema educativo. Entonces el presidente dijo que se estaban moviendo 1.100.000 estudiantes. Entonces Eduardo Hidalgo presenta el dato que son solamente 73.000 estudiantes. Entonces por eso es que es bueno que el gobierno haga algunas precisiones sobre estos datos que le han suministrado al presidente, claro, y que él estuvo hablando en su toma de posesión. Bueno, así señores, sí, hemos llegado a la parte final de este podcast, el cual es Hablemos el Podcast RD. Así que recuerden seguirnos a través del canal de YouTube Hablemos el Podcast RD, así como las redes sociales Hablemos el Podcast RD, Instagram, Facebook, X y TikTok, así como una manada de canales, en especial el canal Fuerza Externa y el canal a nivel nacional Metrovisión, Canal 62, en Claro y Aster. Así que será hasta una próxima entrega del podcast Hablemos el Podcast RD con Demóstenes Martínez, Marlene Santana y un servidor, Jaime Perello.